Cristo Jesús, paz a vosotros, hermanos. Amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor, hermanos? Bueno, pues tomamos como base la lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 1 al 14. Y bueno, pues dentro de la lectura podemos nosotros notar, hermanos, que nos enfoca hacia el inicio del trabajo de los apóstoles. Y en esta ocasión quise tomar como base esta lectura. Tiene por título La eficacia de los apóstoles. Le puse como un título al mensaje. ¿Y por qué de esta manera? Bueno, pues cabe destacar que nuestro Señor Jesucristo les había hecho una promesa, ¿verdad? Que ellos no estarían solos. Ve ahí en Hechos de los Apóstoles 1:8, ¿qué es lo que nos dice en este texto con respecto a la promesa de la cual les estoy hablando? Dice así la palabra de Dios: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. La ocasión pasada hacía mención, hermanos, que se hacía notar que había una falta de trabajo por parte de nosotros los predicadores con respecto a esta encomienda que nos ha transmitido la palabra de Dios. En aquella ocasión hacía mención que cada vez los hermanos que se bautizan son menos. Y quise tomar como una base a estas palabras que yo tomé en aquella ocasión, porque hace notar que entonces este trabajo que nuestro Señor le encomendó a sus apóstoles, bueno, pues propiamente ellos iban a recibir, ¿qué? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y de esta manera eso es lo que nos iba a impulsar a realizar esa encomienda. Y se manifiesta entonces en el capítulo número 2, donde, bueno, todos sabemos con respecto a este proceso que se llevaba, que era la fiesta del Pentecostés, donde se iban a reunir. Bueno, pues aquí nos hace mención en el versículo número 9, dice que partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las partes de África que esta de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, estaban en ese lugar. Bueno, entonces se manifestó el Espíritu Santo por medio de ¿qué dice la Escritura? Por medio de lenguas de fuego, ¿verdad? Que hace notar que entonces el Espíritu Santo actuó en ellos y de esta manera ellos pudieron transmitir la palabra en las diferentes lenguas en las cuales se encontraban en ese lugar. Fíjense que hay una de las situaciones que a veces lo dejan a uno pensando. Vamos ahorita a tocar el mensaje que el apóstol Pedro llevó a cabo en esos momentos. ¿Y cuántos se convirtieron, hermanos? Dice la palabra de Dios que se convirtieron 3,000, ¿verdad? En ese momento en los cuales iban a llevar a cabo la realización de una fiesta que esa competía a qué ley, hermanos, a la ley de Moisés, y que propiamente ocuparon esos momentos, puesto que era el momento idóneo para poder compartir de la palabra de Dios, y que con respecto al mensaje que les da el apóstol Pedro, se convierte la cantidad de 3,000 hermanos, Y esparcirla, ¿verdad? Y de esa manera, bueno, pues ahora cabe destacar, hermanos, que dentro del trabajo que realizaron los apóstoles, nos hace notar que existe
una preparación, una entrega y todos los requisitos propios que un discípulo de nuestro Señor debe de tener. Precisamente por eso me quedé pensando que dentro de los mensajes que en ocasiones compartimos, pues son unos mensajes que no están bien preparados o bien cimentados para que hagan mella en el corazón de nosotros. Porque si bien cabe destacar, eran hombres que tenían sus tradiciones y sus costumbres propiamente, ¿o no es así? Sí. ¿Cuántos de nosotros fuimos rescatados de esas tradiciones y de esas costumbres? Y que siempre se ha hablado que para que nosotros podamos tener un compromiso con nuestro Dios, debe de llevarse a cabo un proceso. Y aquí nos hace notar la palabra de Dios que al momento que recibieron ese mensaje, recibieron ese proceso, ellos se convirtieron en ese momento a llevar el compromiso del bautismo, porque cabe destacar que en ese momento se bautizaron estos 3,000 hermanos, llevaron a cabo este compromiso. ¿Por qué les hago mención de esto? Llegó el mensaje a su corazón, aceptaron tener el compromiso y de la manera como ellos se comprometieron, conforme iba llegando la palabra de Dios, la iban poniendo por obra. De esa manera hace notar que, bueno, tuvieron el proceso del cambio, pero ya una vez bautizados, ¿verdad? Porque dice que tenemos que ser hacedores de la palabra y más no oidores olvidadizos. Entonces vamos a ver la predicación del hermano del apóstol Pedro. Esta se encuentra aquí mismo. Fíjense que me quedo yo a veces pensando así como ahorita, ¿quién se va a imaginar que la iglesia va a estar en estas condiciones, con hermanos que nos visitan, de los familiares de nuestros hermanos, que bueno, pues quieren escuchar también de la palabra de Dios? Y qué mejor el comienzo del trabajo de los apóstoles, ¿verdad? Cabe destacar que aquí vamos a analizar la predicación del hermano del apóstol Pedro, y de esta manera, bueno, pues es para todos nosotros, y ver qué fue lo que hizo que aquellos hombres tuvieran a bien tomar ese compromiso con Dios. Aquí mismo, ahora voy a tomar lectura del 14, del versículo 15, que tomamos, del 15 al 36, por favor, hermanos. Ustedes síganlo con su vista, por favor. Dice así: porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel: y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Hicísteme notorio los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono.
Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hasta el 36. Porque David no subió a los cielos, empero él dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Aquí está dentro del mensaje que compartía el apóstol Pedro a todo el pueblo judío. Dentro de esto le está relatando la manera de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde dice que iba a venir? Ciertamente de David, descendencia de David, ¿verdad? Y posteriormente nos hace notar que tenía que ser crucificado, que tenía que padecer, que tenía que llevar todo aquello que ya se había efectuado por causa de nosotros. Dentro de este mensaje que entonces comparte el apóstol Pedro, pues despierta ese interés de todos aquellos que se encontraban reunidos. Bueno, al momento que empieza a compartir su mensaje, y bien dice la palabra de Dios, que estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora para nosotros, hermanos, para nuestro tiempo, nosotros hemos aprendido que estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y que la manera en la cual nosotros tenemos que conducirnos es conforme a este conocimiento. Si nosotros en algún momento dado queremos compartir un mensaje, es un mensaje que está sustentado por medio de la palabra de Dios. Muchas de las cosas ahora en la actualidad se están desvirtuando. ¿Por qué? Porque de alguna manera se pone la manera de la interpretación propia, y eso hace que la palabra de Dios no tenga esa misma eficacia, porque estamos anteponiendo nuestra manera de razonar. Entonces lo que nosotros debemos de hacer como predicadores es tratar de, cada vez conforme vaya avanzando el tiempo, irnos cultivando más en la palabra de Dios, para que de esta manera se haga notorio el Espíritu Santo que está en nosotros. De esta manera nosotros, llenos del conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué va a causar en su vida, hermanos? Un cambio para todos nosotros. ¿Por qué? Porque dentro de lo que estamos notando, esta predicación hizo que la manera de pensar de aquellos hombres hubiese ese cambio, hubiese un arrepentimiento, una manera de pensar muy diferente. Y ese es el propósito de la palabra de Dios. La palabra de Dios lo que tiene que hacer es mella en nuestro corazón. Algo de lo que nosotros hablamos siempre es de que por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros tenemos esta salvación. ¿Y qué pasa? ¿Ha hecho un cambio en nuestra vida? ¿Reconocemos que ha dado la vida por nosotros? Mas sin en cambio, ¿hemos tenido un arrepentimiento? ¿O seguimos teniendo la misma forma de vida que teníamos hasta antes? Si nosotros quisiéramos darle ese valor, tuviéramos a consideración, así como este pueblo judío. Este pueblo judío dio oídos para escuchar las palabras del apóstol Pedro, y de esa manera el pueblo se convirtió. Nosotros cuando llegamos a este lugar, hermanos, ¿de qué manera nos presentamos? ¿Tenemos los oídos dispuestos para escuchar la palabra de Dios? ¿O de alguna manera no vemos, pues, que el predicador esté muy preparado para poder compartir esa palabra? Como quiera que sea, es palabra de Dios. En ocasiones cometemos muchos errores como seres humanos que somos, pero conforme al avance del tiempo, la palabra de Dios nos va corrigiendo. Va haciendo que nosotros vayamos prosperando en su camino. No solamente en lo material, porque hasta en eso nuestro Dios nos considera. Pero ¿qué hay de lo espiritual? Lo espiritual está en nosotros, en escucharlo y en ponerlo por obra. Vamos a continuar.
versículos. Voy a darle una secuencia a este capítulo 2 para tratar de que en nuestra mente esté esta eficacia de los apóstoles. Ahora continuaré 37 al 47, los resultados de esta fiesta. 37. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones, y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas, y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Al momento de estar leyendo esta parte de la escritura, hermanos, es una emoción que se siente el saber que de un corazón, así como dice el compungido, todos unánimes estaban todo el tiempo. Y dice, en el partimiento del pan y en todo aquello que realizaban, estaban juntos. Esto nos hace notar que al momento que fue inmediato el hecho de que recibieron este compromiso con nuestro Dios, se bautizaron, ¿verdad? Y formaron esa iglesia, en la cual el Espíritu Santo los conmovió a que todas aquellas posesiones que tenían, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y eso hizo que hubiese un crecimiento en la iglesia. Bendito sea nuestro Dios, que en ocasiones nos da esa oportunidad de llegar a comprender su palabra. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si nosotros formamos parte de la iglesia y que las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo por separado, seguramente no tendrán ese mismo éxito. ¿O no lo cree usted así? De esta manera podemos notar nosotros, hermanos, que en esos momentos cuando aquellos hombres llevaron el compromiso y se bautizaron, bueno, pues dejaron todo aquello que estaba en su vida anterior, todas aquellas costumbres. ¿No fue paulatino, sí? ¿O continuaron con su misma forma de vida? Aquí nos hace notar la palabra de Dios que ese compromiso lo adquirieron, porque esas 3,000 personas son contadas como los 144,000 hermanos. Son la iglesia primitiva, son la base a la cual nosotros tenemos que seguir. Esta iglesia, la cual nos ha dejado una muestra de la realidad que debe de ser la actualidad la iglesia, mas sin en cambio estamos muy lejos de alcanzarla. Pero por medio de la palabra de Dios tenemos que alcanzarla, si verdaderamente queremos formar parte de su iglesia. ¿O no lo cree así, hermano? Entonces, cabe destacar que, bueno, hay una falta de preparación por parte de los que comparten su palabra. A veces decimos, no existe una congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Somos seres humanos y tenemos errores, tenemos fallas, pero que la palabra de Dios nos tiene que corregir. La palabra de Dios tiene que quitarnos todo aquello que todavía nos estorba para poder estar realmente al servicio de nuestro Dios. Para que con orgullo, ¿de qué iglesia es usted, hermano? Yo soy de la iglesia de Dios, hermano, del cual tiene como base la palabra de Dios, ¿verdad? A veces de lo que hacemos es hacer a un lado la palabra de Dios
y nosotros expresar nuestras propias palabras. Cabe destacar entonces que el trabajo de esta iglesia, hermanos, nos deja una hermosa enseñanza en la cual nosotros tenemos que seguir. Hemos visto características que se llevaron a cabo, como fue la predicación, y al momento de la predicación dijeron: ¿qué necesitamos hacer? Arrepiéntanse y bautícese en el nombre de nuestro Señor. Y al momento de que se llevó ese acto, formaron a pasar parte de la iglesia, en la cual también nos describe de qué manera se conducía. Vamos a analizar ahora Hechos 4, hermanos. Estamos bien seguros que, bueno, la palabra de Dios no todos la aceptamos, pero vamos a ver qué nos dice aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4, versículo 30 al 36, hermanos. Vamos a ver aquí al apóstol Pedro y al apóstol Juan, y dice así: que extiendas tu mano a que sanidades, milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo y con gran gracia era en todos ellos, que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido y los ponían a los pies de los apóstoles, y eran repartidos a cada uno según que había menester. Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que es interpretado hijo de consolación, levita, natural de Cipro, como tuviese una heredad, la vendió y trajo el precio y púsolo a los pies de los apóstoles. Fíjense que dentro de lo que se trata de analizar, que el trabajo, dice, que era en común, todos tenían un mismo propósito: el engrandecimiento de la iglesia, y que todos ellos eran conmovidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo. En muchas de las ocasiones, bueno, nuestro hermano ha tratado de analizar con respecto a este Espíritu Santo, si de alguna manera lo tenemos o no está en nosotros. Nuestra manera de conducirnos pues denota que realmente pues no somos espirituales, pero que en común todos los que formamos parte de la iglesia debemos de tenerlo, porque de esa manera nosotros tendríamos un mismo pensar, ¿o no lo crees así? Tendríamos una misma manera de sentir. Si alguien se encuentra necesitado, hermanos, ¿qué pasaría? Tendríamos nosotros, conmovidos por el Espíritu Santo, de ayudar. Y esa sería una manera recíproca en la cual todos juntos llevaríamos a efecto esta parte de las Escrituras. Porque no solamente es para aquellos tiempos, ¿o sí? No. Es para este tiempo, hermanos. Es para este tiempo también. Analizábamos la iglesia de la Odisea y que en estos momentos, bueno, se tiene que llevar y vivir la etapa de esa iglesia. ¿Será? Es palabra de Dios. Pero están aquellos que están cegados, que no quieren darse cuenta. Pero aquellos que verdaderamente tienen el Espíritu Santo de nuestro Dios, o el conocimiento de nuestro Dios de lo que tiene que hacer, ¿estará en esa etapa de la iglesia de la Odisea? No estará en ese tiempo, sino al contrario, estará como esta iglesia primitiva, la cual nos deja esta bonita enseñanza. Damos aquí mismo, hermanos, 5, 30 al 33. Hablaba yo acerca de estos, de cuando no aceptan el mensaje. 5, 30 al 32. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús,
el cual vosotros matáis colgándole en un madero, a este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, regañaban y consultaban. ¿Qué, hermanos? ¿Qué dicen? Matarlos. Aquellos mismos hombres que entregaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué querían hacer con estos apóstoles? Matarlos. Entonces está que dentro de este mensaje que los apóstoles les compartieron a ellos, no lo aceptaron. Ellos prácticamente desecharon ese mensaje que los apóstoles les habían encomendado. ¿Cuántos de nosotros desechamos los mensajes? ¿Cuántos de nosotros aplicamos nuestra manera de pensar y decimos, este sí y este no? Este sí y este no. Los apóstoles decían claramente, aquel Jesucristo al cual ustedes, ¿qué, hermanos? Mataron. Ese mismo es el que nosotros estamos predicando en este tiempo. Ellos trataban de compartir esa fe con ellos, pero ellos no tenían oídos para escuchar esas palabras. Ellos seguían cegados en sus tradiciones y sus costumbres. Mas sin en cambio, bueno, es un ejemplo para ver y denotar que no todos aceptan la palabra de Dios. Cabe destacar que los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, ¿no es así? Venían realizando los mismos milagros y prodigios que nuestro Señor Jesucristo hacía. Pero más sin en cambio, en un corazón duro, no actúa ese Espíritu Santo. Entonces prácticamente cuando se tiene de esa manera el corazón, la palabra de Dios es rechazada. No penetra a ese corazón. Entonces esa es una enseñanza que aquí estos hombres nos hacen notar. Le damos al capítulo 6, hermanos, por favor. Siga usted la lectura con su vista, por favor. Y le tomaré lectura del versículo número 6, del versículo número 1 al versículo número 7, por favor. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y plugo al parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima. Fíjense que tratando de comprender un poquito acerca de esto, en ocasiones se cometen errores de que es cierto, se hace uso de hermanos que compartan la palabra de Dios, que en algún momento dado hace notar que todavía hace falta una preparación. Hace notar este relato de la palabra de Dios, que estaban llenos del Espíritu Santo y que eran hombres que habían estado, bueno, si no trabajando en el ministerio de los apóstoles, sí nos hace notar que estuvieron con ellos y que al momento que ellos fueron, les impusieron las manos. Nuestro hermano compartía de su tema hace 8 días precisamente, y hacía notar que dentro de esto les daba la autoridad para poder formar parte del ministerio. Yo me cuento entre esos hombres que en un momento dado no estuvieron preparados, pero que conforme al avance de la palabra de Dios, aquellos grandes errores que se han cometido, se tienen que seguir cometiendo. Por supuesto que no.
se tiene que corregir y se tiene que hacer de la manera que la palabra de Dios nos está encomendando. Nosotros de alguna forma lo llegamos a recapacitar, lo reconsideramos y decimos, bueno, dentro de esta imposición de manos que les hicieron a los hermanos, pues hace notar que se pusieron al servicio de nuestro Dios. Y que bueno, adelante Esteban, vamos a tocar el capítulo 7, Esteban hace mención cuando está en el Sanedrín, cuando se presenta ante los ancianos y hace notar todo estas cualidades que tenía Esteban. Pero sí, lo que nosotros tenemos que analizar, hermanos, es que dentro de la elección de estos 7 hombres, bueno, su trabajo, ¿verdad?, su esfuerzo, su entrega y todo aquello que venían realizando hizo que los apóstoles los tomaran en consideración y que de esta manera, cuando les impusieron las manos, estaban listos para formar parte del ministerio. Vamos a ver a capítulo 7, hermanos. Aquí mismo dándole seguimiento para que nosotros comprendamos esta eficacia de los apóstoles. 1 al 6 también. Cuando es presentado Esteban al príncipe de los sacerdotes, dice así: el príncipe de los sacerdotes dijo, entonces, ¿es esto así? Y él le dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció en nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Charán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió a la tierra de los caldeos y habitó en Charán, y de allí, muerto su padre, le traspasó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, mas le prometió que se la daría en posesión a su simiente después de él, no teniendo hijo. Y hablóle Dios así, que su simiente sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y maltratarían por 400 años. 6. Brinque usted al versículo 51 al 53 de estos versículos. Fíjense las palabras que Esteban le hace mención a estos sacerdotes. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Fíjense de qué manera se expresa ante aquellos hombres. Yo siempre he dicho, Esteban les dio una cátedra del conocimiento del Antiguo Testamento, y dentro de esta manera en la cual se conducía a estos hombres que tenían poder, les hace notar duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Y esas palabras, hermanos, en ocasiones podríamos nosotros ponérnoslas. ¿Y por qué hago mención? Son palabras fuertes las cuales nos duelen. Al momento que uno está leyendo este mensaje que Esteban les compartía a ellos, ¿no le hubiera conmovido el corazón a usted? Pero más sin en cambio aquellos hombres no. Aquellos hombres, al contrario, estas palabras que les dio Esteban lo llevó a la muerte. Esteban así nos hace notar, lleno del Espíritu Santo. Dice que alzó sus ojos y vio a quién, hermanos, a la diestra del Padre. Y qué maravilla el hecho de que él haya estado tan lleno de ese Espíritu Santo, para que al momento de finalizar antes de llegar su muerte, dijo, no les consideres esto, ¿verdad? Todavía pide por ellos. Cabe destacar que les está pidiendo esos hombres que lo están matando, todavía en ese momento, no les tomes en consideración esto que están haciendo. ¿Y qué enseñanza nos deja a nosotros? La manera en la cual tenemos que ser, la manera que nosotros tenemos que conducirnos, a veces es una
es una manera que no nos imaginamos, pero que sí la notamos en la palabra de Dios. Que sí vemos que aun cuando sean difíciles las circunstancias en nuestra vida, habría algo que podría nosotros hacernos temerosos de poder prodigar la palabra de Dios, hermanos. No habría nada. Y cabe destacar que hasta la misma muerte de Esteban nos está dejando esa enseñanza, llenos del Espíritu Santo. Si nosotros en algún momento dado hemos pasado por alto todas estas palabras que estamos analizamos en un comienzo la manera en la cual el apóstol Pedro compartió su mensaje, se convirtieron como 3,000, y hace notar que conforme al relato, bueno, pues la iglesia se unificó, todo aquello en lo cual formaba parte de sus bienes, los pusieron a la venta para que todos estuvieran juntos, unánimes, todos de un mismo parecer y todos de un mismo sentir. Y esto cabe destacar que es una característica que la iglesia debe de tener para este tiempo. Si nosotros seguimos dejando que el camino siga su marcha, podremos decir, ¿cuándo llegará entonces ese momento en el cual nosotros tendremos un compromiso con nuestro Dios? Todavía no estoy preparado. Y cabe destacar que conforme a la enseñanza que nosotros hemos visto, esos hombres tenían costumbres y tenían tradiciones, y que al momento que escucharon la palabra de Dios, hermanos, tuvieron esa conversión, tuvieron ese compromiso. Seguramente, bueno, actuó en ellos así como dice el Espíritu de Dios. Y lo que se comparte en estos momentos, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es lo que se comparte en estos momentos? La palabra de Dios, que es el Espíritu mismo de nuestro Dios. Para nuestro tiempo no se manifiesta de la misma forma como en aquellos tiempos. Ahora se manifiesta la palabra de Dios en esto. ¿Quién iba a decir que dentro del recorrido de cada uno, porque cada uno sabe su recorrido y cada uno sabe cuál ha sido el cambio grande que ha tenido en su vida y cuál ha sido la falta grande que sigue manteniendo? Cada uno entregará sus cuentas, pero no dejemos que el tiempo siga su marcha. Si en algún momento dado no le estamos dando ese valor a ese tiempo, es tiempo de hacerlo, hermanos. Es tiempo de que en este glorioso día, al momento de recibir el mensaje, porque así se manifestó en aquel día, hubo un cambio y nada menos y nada más que en 3,000 hermanos. Aquí somos unos cuantos. Y qué hermoso sería que la palabra de Dios actuara en el corazón de aquel que estuviera dispuesto a tener un compromiso con nuestro Dios. Decía nuestro hermano, es una decisión propia, por supuesto. Ni nuestro Dios puede, es un libre albedrío para todos y cada uno de nosotros, pero cada uno de nosotros es responsable de su vida, ¿o no es así? Nosotros, conforme al avance del tiempo, vamos sabiendo, en algún momento, analizábamos hace un ratito, conforme a la lección, aquellos que no tienen por señal, ¿verdad? Y qué difícil es. Pero más sin cambio la palabra de Dios, la eficacia de los apóstoles, llevaron a cabo aquella responsabilidad que se les había encomendado. No todos podemos ser pastores, ni todos podemos seguir manteniéndonos como congregantes. Cada uno de nosotros, conforme a la unidad en el cuerpo, es un miembro diferente, pero que ese miembro diferente está al servicio de nuestro Dios, porque estamos sujetos a nuestro Señor. Y nuestro Señor nos hace notar esto conforme a sus enseñanzas. Vamos a ver otro texto, hermanos. Hechos 8, por favor, 26 al 40 tendré la lectura. Discúlpenme las citas tan largas, pero créanme que a veces es conveniente para que estemos un poquito más adentrados a lo que es el mensaje. 26 al 40 dice así la palabra de Dios. Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y aquí un etíope eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén.
se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿mas entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como ovejas a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo: ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y bautizóle. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más el eunuco. Y se fue por su camino gozoso. Felipe empero se halló en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Cuál fue el mensaje que le compartió al eunuco? Y dentro de esto le hace notar de nuestro Señor Jesucristo. La profecía de nuestro Señor Jesucristo le hace notar y le hace la pregunta: ¿y este de quien me hablas, quién es? ¿Es el profeta o quién? Y le sigue haciendo notar y reconoce que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿No le hace así como meditar en lo que usted está leyendo? Es una reflexión para nuestra vida que dentro de la Escritura hace notar que este eunuco, teniendo el desconocimiento pleno de lo que estaba leyendo, llegó a alguien que dijo: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo hacerlo si nadie me lo explica? ¿Verdad? Precisamente para eso el que hace uso de la palabra por medio de la predicación, para eso está. Para que en algún momento las cosas que no se comprenden lleguen a nuestro corazón con esa eficacia. Porque de la manera que nosotros debemos de compartir la palabra es de esa forma, en la cual traiga ese eco en nuestro corazón. Si para este hombre que desconocía de la palabra de Dios, al momento que le llegó el mensaje, ¿qué dijo? ¿Y qué me impide a mí bautizar? ¿Qué le impedía? Creía, tenía la fe. Seguramente después de esto, bueno, pues continuó en ese camino, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pero siempre fiándose de ellas. De esas enseñanzas no habla más del eunuco. No sabemos qué fue lo que pasó en su vida, pero sí nos hace notar que tuvo un compromiso al momento de que escuchó la palabra de Dios. Y de esa manera, bueno, pues para nosotros nos queda como una enseñanza. Otro, el último de Hechos, hermanos. 10, capítulo 10 de aquí mismo de Hechos, por favor. Nada más voy a leer del verso 44 al 48. Nuestra hermana Rocío compartía en su lección con respecto a ¿quién es, hermana? Hacía notar que Cornelio, Sí, Cornelio, ¿verdad? Dentro de, antecediendo a estos pasajes, bueno, hace notar que se le aparecieron dos hombres, ¿verdad? Cornelio, y le hace notar que, bueno, tenía que mandar a cierta parte a darle aviso al apóstol Pedro que se presentara en su casa. sí. ¿Por qué? Porque se iba a venir la predicación. ¿Para quiénes, hermanos? Para su familia, ¿Verdad? para su Propiamente ahora, para los gentiles. Eso hace notar. 44 al 48, por favor. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón.
Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Aquí viene ahora sí para todos nosotros una oportunidad, de la misma manera como fue predicada la palabra de Dios al pueblo de Israel, para nosotros es de esta misma forma. De esa misma forma como les hizo notar que aquel tenía que morir por causa de todos nuestros pecados, ¿verdad? Así mismo lo hizo notar para los gentiles, ahora la iglesia de Dios. Cabe destacar, hermanos, que bueno, en este momento nuevamente que ellos recibieron el mensaje, recibieron ese mismo compromiso. ¿O no es así? ¿Qué les impedía? Nada les impedía. Entonces también tuvieron a bien tomar ese compromiso. Primera de Corintios, hermanos. Vamos a darle vuelta a este tema. Causas que impiden el crecimiento. Vamos a ver por qué escribí esas palabras en mi... Primera de Corintios, hermanos, por favor. Del el versículo 18, capítulo 1, perdón, versículo 18. Primera de Corintios 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a todos los que se pierden, más a los que se salvan, es a saber, a nosotros es potencia de Dios. Brincamos al capítulo 2 del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabras o de sabiduría, o animaros el testimonio, o anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, y ni mil palabras, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas ¿en qué? En el poder de nuestro Dios. Por eso es fundamental que nosotros tengamos a bien compartir la palabra de nuestro Dios, más fundada en su palabra. Hace notar que no palabras persuasivas de humana sabiduría, hermanos. Y prácticamente eso es lo que ha menguado el trabajo dentro de la iglesia de Dios. Hacía notar que dentro de algún testimonio que se escuchó en la reunión, discúlpenme, decía: hermanos, ya no hablemos más de textos bíblicos. Todos los que estamos aquí reunidos conocemos de la Biblia. Pero ¿será, hermanos? ¿O son palabras persuasivas de humana sabiduría? ¿Verdad? Dice la palabra de Dios claramente: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. No anteponga su manera de pensar ni de razonar, sino que la misma palabra de Dios, si algo no comprendemos, la misma palabra de Dios nos da ese razonamiento. Aquí mismo, capítulo 3, hermanos. Versículo del 6 al 9. Dice así: yo planté, Apolo regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, coadjutores, somos de Dios, y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Así es que el trabajo en conjunto hace notar que tendrá esa eficacia. Dice aquí, conforme a lo que nosotros analizamos, ¿quién fue el que
yo planté y Apolo regó. Y de esa misma manera nosotros tratamos de ¿qué? De transmitir la palabra de Dios. Porque ahorita seguramente se llevan algo en su mente y seguramente por X causa o razón no regresamos a este lugar, pero llegaremos a otro lugar. Y si nosotros tenemos la convicción que la palabra de Dios es nuestra guía, nos allegaremos a un lugar donde ¿qué? Se predique la palabra de Dios y que tengan esas mismas convicciones así como las que estamos analizando. Y de esa misma manera nosotros tendremos esa eficacia en el crecimiento. ¿O no es así, hermanos? Amén. Otro texto, 2 de Corintios 2:14, por favor. La confianza de la victoria, hermanos. 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice así, hermanos: mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros. ¿En dónde? En todo lugar. Todo momento que nosotros tengamos para poder prodigar de la palabra de Dios, de esa manera, el olor del conocimiento se hace manifiesto. ¿En dónde? En nuestras vidas, hermano. Y créanmelo, que es una satisfacción muy enorme el que dentro de la plática que usted tenga con alguna persona, la prioridad que usted tenga para poder comunicar la palabra es la mejor satisfacción que usted puede tener. Porque si de alguna manera nosotros nos podemos sentir alegres, es con la palabra de Dios. Porque esto hace que nosotros tengamos una confianza. Y esa confianza nosotros la vayamos perfeccionando. Pero si nosotros no profesamos el mensaje, si todavía nosotros tenemos temor para poderlo prodigar, o si lo estamos haciendo de una manera errónea, seguramente no tiene la misma eficacia. Pero más sin en cambio, si nosotros nos sujetamos a lo que la palabra de Dios nos hace, ¿qué dijo en el versículo número 14 entonces, hermanos? Mas a Dios gracias, el cual hace que siempre, ¿qué? Siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar donde nosotros estemos. Aquí mismo, capítulo 4, hermanos, verso 2 y 3 voy a leer, por favor. Antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos, a toda conciencia humana delante de Dios, que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Verso 6. Porque Dios, que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué palabras tan hermosas nos hace notar? Esto hace que nosotros tengamos esa confianza para obtener una victoria, hermanos. Hacíamos notar que dentro de lo que nosotros nos encomienda, que todo aquello que nosotros recibimos, lo pongamos por obra. Pero más sin en cambio, si nada más somos oidores olvidadizos, mas no hacedores, ¿dónde nos vamos a quedar? Tengamos a bien seguir estas recomendaciones, y así como nos hace notar que tendremos esa confianza, la palabra de Dios nos la va a conceder. Esto va a hacer que nosotros alcancemos ese triunfo. Ya solamente quiero, aquí es el capítulo 4, el Gálatas 6:8, hermanos. Con este texto terminamos. Con este texto terminamos este mensaje, hermanos. La eficacia de los apóstoles. Y el apóstol Pablo a los Gálatas les decía de esta manera: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para su espíritu,
del Espíritu segará vida eterna, hermanos. Bueno, pues ahí está ese mensaje para que todos y cada uno de nosotros, de la manera como traté de compartirlo, es para que nosotros como predicadores cada día tengamos una mejor preparación, podamos tener un mejor mensaje para ustedes y que de esta manera la palabra de Dios actúe así como en aquellos tiempos actuó por labios de los apóstoles cuando hicieron que se convirtiera cierta cantidad de hombres. Pasa a vosotros, hermanos, y que Dios les bendiga. Pasa.